Entonces muchas veces queremos librar batallas, como dice nuestro hermano Edwin, que queremos ir a lugares, pero no queremos, o sea, lo primero que tenemos que hacer es ir a la fuente, fortalecernos en el Señor. Y mi pregunta es, ¿qué es fortalecerse en el Señor? Si la Biblia nos enseña, ¿cómo podemos nosotros fortalecernos en el Señor? Pues a través de la meditación de la palabra, la lectura, la oración, el ayuno y toda esa clase de cosas es lo que nos ayuda a nosotros a poder acercarnos al Señor y a fortalecernos en Él, ¿verdad que sí? Porque muchas veces queremos librar batallas, pero con una relación rota con el Señor, con una relación que no está en el mejor momento con el Señor, porque nos hemos alejado y muchas veces está la culpa. Y recordemos que Cristo vino, Cristo venció y Cristo nos quitó toda culpa. Amén. Oye, de eso que tú has dicho de la reputación. Uno tiene que cuidar su reputación. Pero, ¿cómo te digo? O sea, cuando hablamos de cuidar nuestra reputación, hablamos de vivir dentro de los planes de Dios, de la voluntad de Dios. Pero él quería guardar su reputación por encima de lo que Dios pensaba. ¿Me entiendes? Y hay gente que no confiesa pecado por la reputación. Por la reputación. Y hay veces que Dios te manda pequeñas señales y pequeños toques para que tú digas, espérate, que algo. Hay gente que vive situaciones, hay gente que ha vivido, mire, accidentes, sí. Gente que niños le han hablado cosas que se han quedado, wow, ¿cómo ese niño me pudo decir eso? Amén. Saludos queridos, bienvenidos a una entrega más de Agape Radio Show, tu alternativa de fe, tu programa favorito de tus redes sociales. Y como siempre te invitamos a que se suscriba, que le dé like, que comparta, que active la campanita y que dejes tus comentarios. Señores, hoy estamos aquí los tres titanes de Jehová. Gloria a Dios. No, humildemente somos siervos del Señor, simple y llanamente. Gloria a Dios, amén. Y hoy tenemos un tema que yo sé que va a bendecir tu vida. Ellos se van a presentar. Por aquí tenemos a nuestra amada que se va a presentar. Carolina Morán. Y Edwin Méndez. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante. Como personas que servimos al Señor y que tenemos una relación con el Señor, muchas veces nos hemos sentido identificadas con este texto. Y quiero que vayamos a 1 Samuel 30, en el versículo 6 nos ubicamos y dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amileb, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, pero ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás los cautivos. Amén. Poderoso esta palabra. Ustedes, vamos a ver, creo que todos nos hemos sentido en un momento así, ¿no? Con situaciones que nos han golpeado y situaciones que estamos por decisiones que hemos tomado y que no hemos consultado al Señor. Estamos quizás en algún momento pasando por esas circunstancias, por esas consecuencias, ¿no? de nuestro caminar y que muchas veces hemos querido hacer nuestra voluntad. Yo creo que todos pasamos por ahí. ¿No es así, Edwin? Sí, claro. Pero antes de que sigamos, yo quiero que hablemos un poquito del tema que vamos a traer, que es antes de ser enviado, ser restaurado. Amén, amén. Para que la gente pueda situarse en lo que vamos a desarrollar. Antes de ser enviado, sé restaurado. Y claro, como hablabas, yo creo que todo militante de la fe ha vivido una circunstancia como esta. En cualquier momento dado de su vida ha tomado una decisión incorrecta, ha ido a lugares incorrectos y se ha encontrado con las consecuencias de esa decisión. Amén, amén, así es. Y eso es lo que pasa con David, pastor, que en ese momento está sufriendo esa consecuencia, ¿no? ¿Y qué pasa? Me encanta esa frase y creo que a pesar de toda esa oscuridad que realmente está en ese momento, está destruida su ciudad, están las personas que han estado con él, quieren matarlo, entonces como que se siente solo, pero él busca ese consuelo. ¿Y en quién lo busca, pastor? En el Señor.
Amén, amén, así es. Entonces muchas veces queremos librar batallas, como dice nuestro hermano Edwin, que queremos ir a lugares, pero no queremos, o sea, lo primero que tenemos que hacer es ir a la fuente, fortalecernos en el Señor. Y mi pregunta es, ¿qué es fortalecerse en el Señor? Eso me encantó esa parte cuando dice, ¿no? Que habían venido, ¿no? Y que la ciudad se encontraba en el estado en que estaba, se habían llevado a sus hijos, sus esposas. Y cuando habla, ¿no? De esa fortaleza y la Biblia nos enseña, ¿cómo podemos nosotros fortalecernos en el Señor? Pues a través de la meditación de la palabra, la lectura, la oración, el ayuno y toda esa clase de cosas es lo que nos ayuda a nosotros a poder acercarnos al Señor y a fortalecernos en Él, ¿verdad que sí? Claro, claro, como dice el Salmo 1, versículo 2, ¿verdad? Que en su En ley su está ley. su delicia y ella meditará de día y de noche, ¿verdad? Dice versículo 3, será como árbol plantado Junto a junto a corrientes corrientes de de agua agua que que da da su su fruto a fruto su a su tiempo y tiempo y su su hoja hoja no no cae. cae. O sea, para poder tener fortaleza hay que alimentar el espíritu y el espíritu se alimenta por la palabra, por la oración, por la meditación de la palabra y también por la obediencia. La obediencia es lo que te ayuda a tener autoridad ante el enemigo, porque el enemigo te ataca mucho en la mente, ¿verdad? Y cuando el enemigo te ataca mucho en la mente y tú sabes que no estás viviendo una vida como Dios te manda, pues tú no tienes no tienes argumentos para poder Sí, contrarrestar a Satanás. Efesios 6:12 en adelante o el 11 ahí, Sí, para que sí. vayan cogiendo. Amén. Amén, amén. Y eso es fortalecerse en el Señor. Es como David, recordemos que David es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Y es verdad que ese título, pero muchas veces leemos la historia de David y vemos que David también cometió errores. David muchas veces también avanzó sin pedir dirección al Señor. Muchas veces él se turbó en su corazón y tomó decisiones incorrectas. Aquí está sufriendo una consecuencia de esto, pero el que al fortalecerse es volver al Señor, volver y recordar todo lo que el Señor hizo en su vida, todas esas promesas. Y solamente así Él puede actuar. Amén. Solamente así Él con un corazón, porque muchas veces queremos librar batallas, pero con una relación rota con el Señor, con una relación que no está en el mejor momento con el Señor, porque nos hemos alejado y muchas veces está la culpa. Y recordemos que Cristo vino, Cristo venció y Cristo nos quitó toda culpa. Amén. Todo aquello que quizás nos aleja del Señor está ahí, pero tenemos que nosotros decidir buscarlo a Él, buscar y encontrar esa relación que quizás nosotros, porque el Señor no se aparta de nosotros o se Amén. aparta. Eh, bueno, más bien nos apartamos nosotros de Él. Amén. Claro. Pero esta historia, Jessica, que estamos hablando de David, me recuerda a mí el pueblo de Israel en los días que Elías degolló los 450 profetas de Baal, que dice que primeramente, no sé si recuerdan una vez que prediqué acerca de reconstruyendo el altar, que Elías primeramente llevó el pueblo a reconstruir, antes de obtener la victoria, Elías hizo copartícipe al pueblo de reconstruir ese altar que estaba arruinado de Jehová. Amén. O sea, antes de llevarte a esa victoria que el pueblo iba a tener en aquel lugar, primeramente se reconstruyó la relación. O sea, se restituyó lo que el pueblo había perdido, porque el pueblo había abandonado a Dios, le había dado la espalda. Entonces Elías no podía darle una victoria al pueblo en aquellos tiempos teniendo esa relación destruida. Y como estamos hablando ahora de David, que sabemos estaba en una situación en la cual él estaba siendo perseguido, en la cual su familia ya había sido llevada cautiva, el pueblo que era el pueblo de él, el cual él estaba como líder en ese momento, se había vuelto contra él, lo querían apedrear. ¿Y qué dice? ¿Dónde se fortaleció? Dice que fue y se fortaleció en el Señor. Y después de ahí fue que él fue a buscar una respuesta o una dirección. Nosotros, sin embargo, muchas veces en nuestra vida de fe vamos a buscar una dirección, pero primeramente no buscamos una restauración. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, hay dos personajes que ahí entra David y entra, por ejemplo, Saúl. Cuando Saúl peca, en el sentido de que Saúl presenta un sacrificio que no le correspondía, porque para él Samuel se había tardado, ¿verdad? Samuel tenía Sí. que durar, creo que eran 7 días, se tardó más tiempo. Él presenta el sacrificio. ¿Por qué? Porque el pueblo, también tenemos que tener cuidado con el pueblo o con la gente, porque la gente te lleva a tomar decisiones que no son las decisiones de Dios, te comienza a meter presión. Por ejemplo, la gente dice, pero mira cuántos años tú tienes, no te has casado. ¿Me entiendes? Mira cuántos años tú no tienes nada. Entonces, a veces la gente, lamentablemente, queriendo ayudar, lo que mete a la gente en Le problemas. entorpece. Hay un punto muy importante. Muchas veces hablamos en el ámbito de que no se casan, ¿no? Que los jóvenes son muy atacados con eso, cuando ya van entrando en una edad entre los 25, que no tienen pareja, no tienen Sí. novia. Pero también en el caso ministerial hay que tener mucho cuidado con el pueblo, porque muchas veces somos empujados y forzados a hacer cosas que estamos a destiempo todavía, porque dentro del ministerio se pueden cometer muchas imprudencias a destiempo. En mi Claro. caso personal, recuerdo una temporada de mi vida
donde yo sabía que yo tenía el llamado a evangelista y me encanta evangelizar, me encanta estar en la Sí, calle, sí, predicar. Y recuerdo que una persona me llevó a un punto donde ya yo me sentía mal, porque todo el tiempo era que tienes que evangelizar, que tienes que salir, que tienes que hacer esto, pero yo no Bajo sentía. una presión, Sí, bajo yo, una presión. bueno, esto no se trata de sentimiento, más bien de una obediencia, que por eso habla del corazón de David conforme al de Dios. No era porque Sí, era igual que el corazón de David, no es que era igual que el de Dios, sino que sí, David era obediente. era Ahí obediente. es donde habla. Entonces, una no sentía en ese momento, pero sí que me sentí forzado. Y muchas veces el pueblo te va a querer llevar a un punto donde llegó Saúl, que cometió la imprudencia de presentar sacrificios sin ser el tiempo ni el momento y que no le Y que tocaba. no le tocaba. Entonces, en el ministerio hay que tener cuidado cuando somos forzados a llevarnos a hacer a destiempo lo que Dios nos está pidiendo Claro. fuera de la temporada de Dios. Eso es muy peligroso porque eso te puede hacer tener malas experiencias. Y frustración, y Y llega un punto donde frustración. puedes quizás querer abordar el plan de Dios Claro. porque viviste malas experiencias de tiempo. Claro, y entrar en dudas. Fue que Dios que me llamó? Claro. Porque no tengo el resultado que debería tener. Mira, y siguiendo la línea que estamos hablando, por ejemplo, Saúl, ¿verdad? En vez de reconocer cuando Samuel lo Lo confronta, confrontó. ¿verdad? Él dijo, no, el pueblo me llevó a esta situación. En vez de reconocer su pecado. Exacto. ¿Verdad? Pero ¿qué sucedió con David? David cuando cometió el pecado en el Salmo 51, versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu Y quebrantado, un corazón al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Gloria a Pero Dios. mire cómo empieza el versículo 1, mire cómo empieza el versículo 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, David estaba buscando una restauración, ¿verdad? Y en relación a Saúl, Saúl nunca buscó una restauración. Al contrario, él Buscaba como no escuchaba aprobación. la voz de Dios, comenzó a consultar, ¿verdad? A personas divinos, a gente que estaba en el ocultismo, lo cual él mismo lo había sacado. Y él mismo había puesto la orden de que todo el que consultara Fuese. fueran eliminados. Y él mismo terminó, lo que él mismo prohibió, terminó haciéndolo. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces uno tiene que ser humilde cuando uno comete un error. Porque vamos a poner el ejemplo. ¿Qué paso yo necesito dar para ser restaurado? Número uno, necesito reconocerlo. El Proverbio 28, versículo 13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, más el que se... Más el que lo lo confiesa. y si aparta, alcanzará Misericordia. misericordia. Primeramente te dice que el primero arrepentirse. Arrepentirse es dar un giro de 180 grados. Estaba inclinado hacia el pecado, ahora me inclino hacia la santidad de Dios, hacia la obediencia a Dios, ¿verdad? Luego dice apartarse del pecado. No es solamente decir yo he pecado, no. Aparte de que tú dices que has pecado, que estás arrepentido, también tienes que dejar el pecado. ¿Me entiendes? Porque hay mucha gente, por ejemplo, especialmente los hombres, que tuvieron una vida oscura con mujeres en el mundo y todavía siguen con el número y chateando con las mujeres que ellos saben que son mujeres que tuvieron una atracción en el pasado, estando casados o aunque estén solteros, da igual. ¿Me entiendes? Y el pasado siempre lo está llamando. Entonces, si tú saliste de ese mundo, corta con el pecado. Amén. Corta con el pasado. Así es. ¿Me entiendes? No es solamente reconocer el pecado, también es salir de la zona que tú sabes que te va a ir mal. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, dos borrachos. Los dos borrachos se convirtieron a Cristo, pero uno de ellos dijo, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iba constantemente a resistir al diablo en la puerta de la cantina, del bar, porque él tenía a Cristo. Pero el otro decía con temor y temblor, no, yo no puedo ir a la cantina porque yo sé que de ahí fue que Jehová me sacó. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que reconocer tu debilidad. Porque yo también me voy a apartar del pecado, voy a confesar el pecado, me voy a apartar del pecado, pero debo reconocer que esa debilidad todavía sigue ahí, ¿verdad? Y no debo exponerme a un peligro. Porque ¿qué dice la palabra? Dice que el sabio ve el mal y ¿qué hace? Se aparta. Se aparta. No te está hablando de que tú vayas a resistir al diablo. Ven, diablo, ven, vamos a pelear. No, así no es. Amén. Y eso es que esta lectura nos enseña muchísimo, porque una de las cosas que David en ese momento, como dicen, que la presión, ¿no?, del grupo, dice que el grupo que estaba con él lo quería apedrear. Y eso es
vamos, válido. ¿Por qué? Porque se habían quedado sin sus familias. Estaban, imagínense, con toda la ciudad destruida, sus hijos los habían llevado cautivos. Entonces, pero esas situaciones no hicieron que David tomara decisiones incorrectas. No hicieron que David dijera, bueno, pues vamos a pelear y vamos a hacer justicia, ¿no? Porque muchas veces queremos hacer justicia, queremos hacer cosas y realmente, y quizás es válido. No digo que no sea válido, pero ¿qué pasa? Primero tenemos que restaurar una relación con Dios para que sea Él que nos guíe, porque muchas veces vamos de error tras error. Entonces David estaba pasando por una consecuencia. Y miren aquí, me encanta, porque él consultó a Jehová, pero con esa intención, una vez que él ya está se ha fortalecido en el Señor, ya a esa relación con el Señor, ha vuelto, digamos que a casa, ha vuelto a sentir al Señor, ha vuelto, entonces él está sujeto a la obediencia a Dios y le dice, Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Él le dice, Señor, ¿podré? O sea, es como, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Deja la justicia al Señor y dice, Señor, imagínense, eso es muy duro. O sea, no es como, bueno, tiene que hacerlo, tiene que seguirlo porque es su familia. No, él dice, Señor, entiendo que esa es consecuencia de hechos que yo hice. Yo entiendo, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor ciertamente le dice, síguelo. Pero claro, porque él no podía ir a él. Y luego vamos a ver que él hace misericordia. A mí me encanta porque encuentra a una persona que estuvo involucrada y él pudo haberlo matado, pero en cambio él fue misericordioso con él. Él encontró misericordia en Dios y él al sí mismo dio misericordia. Amén. Entonces, cuando somos sanados, una de las cosas que el Señor hizo en la cruz es que él restituyó. O sea, el pecado, ¿no? Él se llevó el pecado. Esa relación que estaba rota, que se rompió en el jardín, Cristo con su sangre la volvió, o sea, nos volvió a nosotros al Padre. Nos restauró, esa restauración. Entonces, no puede haber relación sin restauración. ¿O creen que sí? Relación sin restauración, sí, habrá una relación, pero una relación quebrantada. Amén, exactamente. Pero no es la relación que Dios quiere. No es la relación que Dios quiere en nosotros, porque vamos a estar tropezando y más tropiezo. Pero la relación correcta, como decía en Saúl nunca se arrepintió. Saúl nunca reconoció que era Dios el que lo había puesto como rey. Esa fue la diferencia de Saúl con David. Y lo que vemos en Saúl, ¿no? Que Saúl quería ser enviado, porque él le dice a Samuel, ve conmigo delante del pueblo para que el pueblo vea que Dios está conmigo. Honrame ante el pueblo. Sí, para que ellos vean que yo no estoy desechado, que yo estoy bien, que yo cometí un error, pero que tú estás aquí conmigo. O sea, le importaba más lo que pensaba la gente y no lo que pensaba Dios. Para él su estatus y su postura era más importante que la relación que él pudiera tener con Dios. Claro. Para él, o sea, para mi entendimiento, Saúl nunca quiso tener una relación con Dios. Oye, de eso es lo que te he dicho de la reputación. Uno tiene que cuidar su reputación. Pero, ¿cómo te digo? O sea, cuando hablamos de cuidando de la reputación, hablamos de vivir dentro de los planes de Dios, de la voluntad de Dios. Pero él quería guardar su reputación por encima de lo que Dios pensaba. ¿Me entiendes? Y hay gente que no confiesa pecado por la reputación. Por la reputación. Pero usted sabe que también la reputación se construye. Sí, claro. Tú puedes haber arruinado tu reputación en un momento dado y tendrás esa tacha ahí. Pero muchas veces también yo he visto en nuestros propios barrios, ¿no? Que dijeron, wow, pero mira cuánto ha cambiado fulano. Sí. O mucho. Por el mal proceder que tienen, dice fulano, nada más es una apariencia que tiene, es más malo que el mismo Satanás. Oye, pero eso pasó en los tiempos de Juan el Bautista. Cuando la gente se iba a bautizar, le preguntaba, generación de víbora, y yo le preguntaba, ¿qué tenemos que hacer, Juan? Ella le decía, tú, soldado, si fuera un policía tú o soldado, no cobre, no le quita a la gente lo suyo para dejarlo. No extorsiones, ¿verdad? No extorsiones, ¿verdad? Y, claro, y hay una cosa que me parece importante porque muchas personas cometen errores, dañan a personas, causan daño y de repente hacen como que no ha pasado nada, ¿no? Uy, no hay como esa, oye, lo siento, yo creo que no puede haber un cambio en nuestra vida si no hay arrepentimiento. Amén. Eso es imposible. Tiene que haber un perdón y que muchas veces nos cuesta porque, ¿qué pasa? Que está allí el orgullo.
Cuesta pedir perdón. Y muchas veces creemos que podemos hacer. Yo sé que eso es muy duro, pero es una realidad y no podemos ocultarla. Tú no puedes decir, yo estoy bien con esta persona si nunca le has pedido perdón y le has causado daño. Tú sabes que le has causado daño. No puedes decir, estoy bien con esta persona porque ya hablamos como que no ha pasado nada. No, tú tienes que ir a pedirle perdón para que esa relación realmente sea restaurada, porque si no vas a vivir en apariencia. Y algo importante, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No agarres ese texto Sí, porque para lo tú hace. saber que estuviste mal con tu hermano Sí. y como ya tú viniste a Cristo, estás en Cristo, todo es nuevo, pero a la percepción de esas personas, si tú no arreglas esa relación, nunca vas a poder ser validado por esa persona como Sí. un buen cristiano. Exactamente. Ese texto está bien, sí, por práctica que yo tenía, que yo hacía, que ya no la voy a hacer ni la quiero hacer, pero al que usted le debía pague Ay, para que su yo sí iba a decirlo, yo iba a para que decir su eso. testimonio sea válido, a la relación que Yo usted iba a tenía decir quebrantada, eso. arréglela para que su testimonio sea válido. Sí, porque hay gente que dice, no, mi deuda ya... Sí, Cristo pagó la deuda del pecado, pero al que usted le debía, Edu, páguele pero no su dinero. solamente con la gente, sino con el banco también. Sí, sí, con el banco. Si no, acójase a la ley de la segunda oportunidad, si usted no puede. Si Dios te da segunda oportunidad, el sistema también te brinda una segunda oportunidad, pero póngase a cuenta. Porque se da cuenta. No lo deje todo en borrón y cuenta nueva, porque Cristo hizo borrón y cuenta nueva con el pecado. Pero hay relaciones y estados de nosotros quebrantados que hay que Claro. arreglarlo. Sí, Edwin, y también eso de la ley de segunda oportunidad, de que hay gente que se ha acogido a esa ley, que le ha sido de mucho bien. Es una ley legítima, es algo correcto, que tú tienes tu deuda y tú puedes hacer ese trámite para que Pero te la paguen la deuda. una cosa, Pero vea, déjame llegar al punto que quiero llegar. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que en vez de buscar la solución, de acercarse a gente profesionales como un abogado, un asesor de edad financiero, que lo ayude, que lo oriente, lo que se esconden y le mandan la carta y no la cogen. ¿Para qué? Para que durante 10 años, hay una ley ahí también que durante 10 años, si no dan contigo, esa ley, esa deuda la eliminan. bueno, yo creo que aquí en España esa no la eliminan. No. Yo creo que aquí no, pero lo importante es que hay gente que hacen su fechoría también. Gloria a Dios. Oiga, que hacen su fechoría, amontonan sus deudas para después querer acogerse a la ley de la segunda. Eso está mal. Eso está mal. Eso es del diablo, eso no es de Dios. Eso hay malicia ahí. Malicia, eso es maldad. Y asimismo, hay gente Sí, eso es maldad totalmente. que dentro del evangelio saben que tienen sus relaciones quebrantadas, oran a Dios, a veces no ven resultados, no ven avance en su vida de fe, están estancados, Sí. no crecen, pero ¿cómo tú vas a avanzar si es que tienes tu vida destruida? Eso es Edwin como por ejemplo, lo moroso. No puedes coger nada en ningún lado. Tú no puedes coger nada, tienes tu crédito dañado, afectado Y no puedes tener ni negativamente. nómina. No, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que tú estás en lo moroso. Cada vez que tú quieras hacer una financiación de un electrodoméstico o comprarte un vehículo, No a puede. ellos les sale eso. Y eso Entonces- es lo que pasa, Edwin, que hay gente que no puede seguir avanzando, no puede fluir en el Señor, porque cada vez que quieren influir, el diablo dice, tú debes tanto, Ahí. y lo acusa. Ahí era donde quería lo llegar. humilla, Que a ¿me lo entiendes? mejor han Siendo hijo de pensado Dios. que nos hemos ido del tema, pero no nos hemos ido. Recuerden que Estamos hablando cómo, de la restauración. cómo Sí, era exacto. el tema. Antes de ser enviado, ser restaurado. restaurado. Y hay algo aquí que justo ahora que estamos hablando, no estaba en los planes, pero realmente se vino a mi mente. ¿Se recuerdan cuando Moisés iba a ser enviado de nuevo a liberar a Egipto? Y hubo en ese camino que él volvía, obedeciendo al Señor, hubo se paró ahí, y hubo un momento que el ángel de Jehová, no sé si lo recuerdan, Sí, cuando iba a matar a Egipto. exactamente, ¿por qué? Porque su hijo no había, No Moisés, había cumplido el voto. exactamente. Entonces, ¿con qué autoridad usted le va a decir a una persona, perdone si usted no ha perdonado? Amén. ¿Cómo le va a decir usted a una persona, usted cumpla la ley? Usted muchas veces desde el altar o personas con la palabra, y muchas veces por eso el evangelio es dañado, no porque Dios no quiera hacer, no porque Dios no sea bueno, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Cristo, el carácter de Cristo, lo podemos ver que es intachable. ¿Por qué cuando Jesús llegaron y trajeron a esa mujer ramera, le dijeron, mira, la encontramos? Y le dijo el Señor, Él no dijo, no lo hagan. Él dijo, quien esté libre de pecado, tire. ¿Por qué nadie pudo hacerlo? Porque todos estaban en pecado. Y muchas veces queremos que Todos se haga eran justicia. Exactamente. Y vemos es mejor ver la injusticia, el pecado del hermano y no el nuestro. ¿Por qué? Porque decimos, no, el Señor me conoce. ¿Sabes por qué no lo vemos? Porque tenemos la viga metida en el ojo.
Totalmente. Creemos que tenemos una paja, sí, porque para nosotros, como dice la Biblia, ¿no es verdad? Eso es así. Nosotros creemos que tenemos cuando vemos, ¿verdad? Nosotros no vemos la paja del hermano, nosotros creemos que el hermano tiene una viga y nosotros una paja. Y al revés. Pero también la cosa es que cuando el hermano me ve, el hermano no puede ver mi paja porque primero tiene que ver su viga. Su viga. Todo el que mira el pecado de alguien Tiene tiene una viga. viga. Claro, y ahí Está viendo entra, oscuramente. y ahí entra el legalismo, el fariseísmo, que muchas veces es más fácil desde decir, él está en pecado. Y realmente ya ahí estamos tomando un juicio, sentándonos en un lugar que no nos corresponde, porque al único justo es Jesús. Amén. El único estándar es Jesús. Es el único que puede decir, tú eres injusto, porque nosotros vemos desde el lado algo, desde el presente, pero Cristo ve la vida transformada. Por eso yo creo que debemos tener muchísimo cuidado, porque en redes sociales vemos a muchas personas hablando de Cristo y empezamos con nuestro juicio. Ese no es de Dios. Esa persona está en pecado. Esa persona, tú no te va a perder. Son abogados, escúchame que te interrumpa, son abogados. Abogados no, son jueces. Son O jueces. jueces, porque también hay fiscales. Sí, Son pero- fiscales. Pero abogados no son porque no defienden, eso No es que defienden. condenan. Son fiscales. El Señor nos mandó a fiscales. No. Ni El a Señor jueces no ma- tampoco. el Señor Bueno, en no su ma- tiempo sí mandó sus jueces. Bueno, el Señor nos mandó a fiscales para estar jugando a la gente. ¿Qué dice la Biblia en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Mantenga Mantenga vida abierta. El eterna. versículo 17. porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, no lo mandó para condenar, lo Para mandó salvar. para Para salvar. Entonces, si Dios el Padre mandó a Jesús a salvar, ¿por qué yo tengo que estar condenando a la gente? Hay gente que tiene ¿Me entiendes? llave del infierno, pero se olvidaron de llave del cielo. Entonces, como tú, un tema que tuvimos hace un Hace tiempo, un tiempo. podcast, que decía que no tenemos, somos cónsul. Sí. ¿No? Sí, que éramos embajadores, mandando cónsul gente ahí, para el sí. infierno. Total, Ahora, no estamos diciendo con eso que no ayudemos a la gente que está en pecado para que se A restaure. salir de ahí. ¿Entiendes? A salir de ahí del pecado. Tenemos que mostrarle el camino. Amén. Porque la gente sabe que está en pecado. La gente sabe que no está caminando mal. Yo cuando estaba en el mundo, que no tenía Cristo, yo sabía que yo estaba mal. ¿Entiendes? Y no tenía la revelación, esa revelación que tienen muchos cristianos. Amén. Porque uno está en el mundo. ¿Cuánta gente en el mundo delincuenteando, robando, haciendo lo malo, no saben que está haciendo lo malo? Y que Porque la ley saben lo que- persigue. Y que saben que, como dicen ellos coloquialmente, sobre todo en Dominicana, la vuelta de Dios. Y te lo dicen, Claro. pero siguen en su delito. No te dicen, Edu, mucha gente que tú le predicas, yo sé que no estoy bien. Y yo sé que necesito buscar de Dios, pero todavía. Sí, todavía tengo que hacer par de averías, Sí. lamentablemente. Pero lo que queremos decir queremos recalcar, es la importancia de la restauración, la importancia de ponernos a cuenta con Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos a cuenta con Dios, todo va a fluir. Todo va a fluir. No Así podemos es. pretender vivir mal para vivir luego hacer lo que Dios quiere. No te- O al revés, no podemos estar mal para mostrar una apariencia de que estamos bien. Sí, pero me refiero en el sentido de servir al Señor. ¿Sabes? No podemos estar mal para luego de que servir al Señor. Tenemos que primeramente Restaurar. restaurarnos para luego Amén. hacer lo que Dios quiere. Amén. Este tema me ha hablado mucho a mi vida. Y yo creo que Porque A mí también. hay muchos puntos en los cuales yo me identifico como líder también. Hay muchas cosas en las cuales debo mejorar, conductas que cambiar, porque aunque sea líder no significa que ya haya llegado al punto de perfección. Pero sé que hay cosas que debo arreglar y a mí mismo, antes de que esa palabra pueda llegar donde ti, ya me ha trabajado. Amén. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros, y sigue trabajando, porque la palabra sigue transformando día con día. Entonces nosotros debemos, antes de cualquier cosa, Ser restaurado. ser restaurados. Y eso lo necesitamos cada día, porque cada día tenemos vamos a encontrar situaciones que vamos a tener que decir, o lo hago yo o lo someto al Señor, ¿no? Ese sometimiento tiene que ser día con día, ¿no? Y es una invitación para cada uno de ustedes que están ahí, que sigamos restaurando nuestra relación con el Señor. Amén. Que Cristo ya lo hizo, pero debemos nosotros ir a los pies de Jesús, siempre, siempre. Debemos imitarlo a Cristo, imitar esa misericordia, o sea, imitar esa bondad del Señor. ¿Pero por qué? No es cuestión de que nosotros imitemos, sino que realmente Cristo vive en nosotros. Y si nosotros le dejamos a Él hacerlo por medio del Espíritu Santo, Él lo hará en cada uno de Amén. nosotros. Pero tiene que haber un sometimiento a Él. Así que, bueno, pues creo que... Dice que yo quiero hacerte una pregunta antes de tu cortar. claro. Terminar. A ver si con... Jessica o Edwin, da igual que la pueda responder. O sea,
¿hasta qué punto llegó? O sea, ¿qué fue lo que le hizo, o ustedes entienden, qué fue lo que le hizo a David reconocer que necesitaba restauración? ¿Se lo contesto yo? Bueno, Sí. David, hubo un momento que él fue ungido como rey, pero llegó un momento que se cansó de seguir escondiéndose. Hubo un momento que él sintió que se dijo a sí mismo, es importante, esos dardos que vienen de repente y nosotros, cuando llega la compasión, llega la autocompasión, ¿no? Decir, ¿por qué tengo que estar aquí? Si entonces él quiso esconderse en un lugar equivocado, quiso hacer cosas bajo su propio criterio, exactamente. Entonces, que esas cosas él entendió, ¿no? Que, que estaba fuera de la voluntad de Dios y que esas consecuencias no era porque Dios lo estaba castigando. Porque muchas personas dicen, es que Dios me está castigando. No, usted está sufriendo las consecuencias de los... Exactamente. Entonces, muchas veces confundimos consecuencias con procesos. Y decimos, es que estoy en un proceso. No, revísese. Estoy siendo probado. Exactamente. Entonces, en ese momento él entendió. Y qué bueno que él dijo, voy a fortalecer antes de cualquier decisión, voy a fortalecer mi relación con el Señor. Voy a volver a Él porque me he alejado. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Y vos? Amén, no, lo vemos porque la mayor clave para ver que él estaba equivocado era que estaba con los filisteos. Claro. Y los filisteos eran enemigos de Dios. Uh-huh. Sí, o sea, ¿por qué hago esta pregunta? Porque debe llegar, y yo también lo he experimentado en un momento que he estado mal con el Señor, ¿verdad? Tiene que llegar un momento cuando uno reconozca, no, hasta aquí ya. Ya he hecho demasiado, ya creo que me he pasado, ya creo que ya no tengo por qué seguir viviendo la situación que estoy viviendo. Amén. Porque cuando uno está mal, uno se siente que las cosas no van bien, uno vive acongojado, amargado, triste, desanimado, un sinnúmero de sentimientos que uno comienza a experimentar. Sí. Y debe llegar a un punto en la vida, porque hay gente que es fuerte, hay gente que ha vivido situaciones que han estado mal y se han empeñado. Mente cauterizada. Mente cauterizada, corazón endurecido, como el Señor le decía al pueblo de Israel cuando iba rumbo a Babilonia, ¿verdad? Cuando fue llevado al exilio a Babilonia. Dios, mira, y Dios es misericordioso porque Dios le dejó al profeta Ezequiel. Amén. Mientras ellos iban en el proceso, en el camino hacia Babilonia, el hecho de que estaba el profeta Ezequiel con ellos, con el pueblo, indicaba de que Dios aún no se había olvidado de ellos, aunque ellos se habían olvidado de Dios. Amén. Y hay veces que Dios te manda pequeñas señales y pequeños toques para que tú digas, espérate, que algo... Hay gente que vive situaciones, hay gente que ha vivido, mire, accidentes, sí. Gente que niños le han hablado cosas que se han quedado, wow, ¿cómo ese niño me pudo decir eso? Amén. Ellos no están viendo a Dios. Dios lo está llamando a ellos a que enderecen su camino, a que busquen a Dios, a que dejen su senda del pecado y se enfoquen en el Señor. Amén. Dios manda pequeños, mira como al profeta Balaam. Para que ese hombre pudiera atender, una burra tuvo que hablarle. Siento la presencia de Dios. O sea, hay gente que necesita un toque Amén. De atención. Y yo entiendo que David recibió un toque de Dios. Algo tuvo que él entrar en una reflexión profunda para decir, no, yo no puedo seguir en esta situación. Este no es mi diseño, este no es mi propósito. Dios tiene mejores cosas para mi vida. Amén. Ahí con David vamos para el próximo que tengamos para compartir los tres. Cuidando la familia de otro mientras la nuestra se va destruyendo. Sí, eso es que fue lo que pasó con ellos. Mientras él estaba cuidando al pueblo de los filisteos y a los filisteos, fue saqueado todo lo que tenían en casa. Totalmente. Vamos a dejarlo aquí porque vamos lejos. Entonces podemos, no que vamos lejos nosotros, sino que vamos lejos del tiempo que queremos compartir con ustedes para que puedan aprovechar este tiempo. Amén. Así que nada. Recuerden ese tema. ¿Cómo es el tema? Vamos a tener que buscarlo allí grabado. Bueno, amado, esta ha sido una entrega más de Agape Radio Show. Que Dios te bendiga. Shalom. Shalom.